Hola, el día de hoy les voy a hablar de algo que lamentablemente se ha vuelto una tendencia en distintos países, excepto los países que han controlado más el coronavirus, que al ser los más efectivos también al controlar el coronavirus, que son particularmente Taiwán, Corea del Sur y Singapur, son los que tienen la mayor participación del mundo privado en temas de sanidad, lo han controlado bien y no están aplicando estas medidas. Pero el resto de los países, que son aquellos que tienen sistemas de salud mucho más estatizados y una presencia estatal mucho más grande en Occidente, han decidido que el problema no es que tengan demasiada presencia estatal ni que manejen mal las crisis y que la concentración del poder monopolizado en el Estado haya causado este problema, no, sino que justamente el problema son los privados. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre una expropiación que se va a hacer a una aerolínea italiana y que es una tendencia que se está repitiendo en distintos países europeos y la justificación que esto tiene. Y vamos a ver que esto se está repitiendo también en Francia, se puede decir que ocurre en Alemania, en España. Vamos a hacer un video distinto porque aquí se está hablando de otro nivel de expropiaciones de todos los medios de comunicación y de toda la distribución eléctrica, una serie de cosas. Pero antes de continuar quisiera agradecerle al suscriptor Albertito1, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único a través de Flow. Así que muchas gracias Albertito, te agradezco mucho tu aporte. Y si alguno de ustedes quiere aportar de manera mensual o de manera única, abajo en los comentarios habrá un comentario fijado por el cual pueden decidir hacer un aporte único o un aporte mensual. Habiendo dicho eso, vamos al detalle de qué es lo que va a expropiar el gobierno italiano, o como les gusta decirlo, nacionalizarlo. Porque en realidad entre nacionalizar o expropiar no hay una diferencia de fondo, es una diferencia semántica, pero a todos les gusta decir mucho más nacionalizar porque suena más bonito. Expropiar tiene un tinte muy asociado a la izquierda más dura, pero a todos estos grupos más nacionalistas, incluso los de izquierda, les gusta más decir nacionalizar, porque lo asocian con la palabra nación y a la gente no le suena tan horrible como un concepto que cuando uno dice expropiación. Es un tema semántico. Pero ¿qué es lo que se va a nacionalizar? Como dicen aquí, una expropiación. Es la aerolínea italiana Alitalia, que la van a expropiar básicamente de acuerdo a los parámetros dados por el gobierno por los efectos que está teniendo el coronavirus. Y muchos dicen que en realidad esto es una victoria, aquellos que son estatistas, aquellos que son de izquierda dura o de tercera vía, ni de izquierda ni de derecha, dicen que esto es positivo y que el Estado entrando a cumplir su rol, etcétera. Y uno diría paradójicamente, aunque vamos a ver por qué no, los dueños de esta aerolínea también están de acuerdo con esto y dicen que es por el bien de la nación y del país, pero vamos a ver que en realidad esa es palabrería y vamos a ver por qué están de acuerdo, hay un interés detrás. Y esta aerolínea, van a ver que muchas de estas empresas que se está buscando expropiar tienen una cosa en común en distintos países, que son empresas con pérdidas millonarias incluso antes del coronavirus, que iban a quebrar eventualmente. Y van a ver que esta es una manera de que los dueños que estaban llevando esas empresas a las quiebras se lleven una buena cantidad de dinero en compensación en vez de perder la empresa que quebraría, que se pagará todo eso con el dinero de nuestros impuestos, quedan felices porque ganan dinero que normalmente no habrían ganado. Y por otro lado, los que dirigen los distintos gobiernos quedan también felices porque están estatizando y tomando mayor control estatal sobre distintas áreas. Este matrimonio, podríamos decir, inaudito que ocurre constantemente entre los corporativistas y aquellos que son estatistas. ¿Por qué menciono esto? Porque esta aerolínea Alitalia en realidad tiene pérdidas hace mucho tiempo. Lleva 22 años seguidos con pérdidas. Y como podrán darse cuenta, y si revisan también los recursos económicos de esta empresa de aerolíneas, ella iba a quebrar eventualmente y no es la primera vez que le dan dinero porque ya el año pasado y años anteriores el gobierno italiano ha estado subsidiando y pasándole cantidades millonarias de dinero de los impuestos de la población común y corriente de Italia. Le saca dinero a la población para sostener a esta empresa que no es viable económicamente. ¿Qué ocurriría si es que no se le pasan estos subsidios o ahora este tema de la expropiación? Esa empresa quebraría, y ya han quebrado empresas en el pasado. Eso es parte, en un libre mercado supone que las empresas pueden nacer como pueden quebrar. Lamentablemente tenemos sistemas corporativistas a lo largo del mundo, que es consecuencia en gran medida de la socialdemocracia que impera a nivel mundial. Y lo que ocurriría normalmente es que cuando quiebran, que esa empresa quebraría, los dueños tendrían que ir a juicio por las deudas que tienen con sus empleados y para pagar sus deudas también, que tendrían que pagarlo con sus bienes personales, y después su equipamiento se pondría a subasta. Y como ya han quebrado en el pasado otras empresas de aerolíneas, lo que ocurre es que esos aviones no se van a la basura, sino que lo que termina ocurriendo es que vienen millonarios muchas veces interesados u otras compañías y deciden comprarlo. O lo que eso termina causando muchas veces es que surjan empresas un poco más pequeñas que están surgiendo, que compran bajo tal vez precio de mercado por la subasta, aviones que se están subastando para el pago de las deudas.
Eso es lo que ocurre. Pero como no se permite eso, se mantiene subsistiendo una empresa que estaba con pérdida, que se le pasa dinero a la población común y corriente, subsidiada por el Estado, y que ahora se va a nacionalizar. Y justamente eso es una cosa que beneficia mucho tanto al corporativista como aquel que es el estatista. Porque como dije, el corporativista que está perdiendo dinero solo se mantiene con dinero estatal, llegó a acuerdos con políticos para que lo mantengan y siempre el discurso que ustedes le van a decir es que esto es por el bien nacional, esto es por el bien de la nación, las empresas nacionales. Y el otro que es el corporativista con esta empresa va a decir, no, por supuesto, no, si esto es por el bien de Italia, el bien de los italianos. Y ahí por detrás le van pasando los millones y millones de dólares financiados con los impuestos de la población que algo manipulados se ponen felices con eso cuando les roban dinero del bolsillo para pasárselo a una persona en particular para sostener una empresa que no es competitiva. Y ahora ocurre lo mismo, esta empresa ya lleva 22 años con pérdidas sostenida con subsidios del gobierno italiano y ahora el gobierno dice que la va a expropiar. Y está de acuerdo los dueños, por supuesto, porque les van a pagar una compensación millonaria, una cantidad bastante sustancial de dinero, ellos felices de irse con dinero que no conseguirían vendiendo esta empresa y el gobierno italiano feliz porque tiene más poder y el Estado siempre tiende a aumentar su poder. Y una tendencia que se ve en distintos lugares porque actualmente también se está mencionando lo mismo de la nacionalización de empresas en distintos lugares de Europa. Particularmente tenemos el caso de Alemania, Francia y ya hemos mencionado el de España que veremos en un video más adelante. Y Alemania ha dicho que no está fuera de la mesa expropiar, aunque llaman nacionalizar, pero básicamente expropiar distintas empresas por el tema del coronavirus, que coincidentemente ocurre lo mismo que con esa empresa italiana, son empresas con vínculos políticos y que además tienen millonarias pérdidas y que muchas veces tienen subsidios y aranceles proteccionistas que las mantienen de manera artificial y que ahora se expropiarían y se le da una compensación millonaria a los dueños, mientras que la gente piensa que esto es por algo bueno y en realidad están simplemente siendo utilizados para hacer un pago millonario a unos corporativistas, o el caso de Francia, donde ya han dicho expresamente que van a nacionalizar algunas empresas. ¿Y cuáles son? El gobierno francés lo ha dicho con Macron como que no, esto es para defender la industria nacional, esto es para proteger a la población, etcétera. Pero miren la coincidencia que también son empresas que quebrarían naturalmente, que también tienen pérdidas millonarias y que si quebraran en distintas partes del mundo se pondrían a subasta sus objetos. Pero ¿qué ocurre? Exactamente lo mismo. Empresas con conexiones políticas que después están de acuerdo con que las expropien y no es una cosa contradictoria porque así ganan dinero que no conseguirían normalmente. El dinero sale del bolsillo del ciudadano común y corriente, se le saca con los impuestos y ese dinero va directamente a la mano del corporativista que feliz se va porque consiguió el negocio del año. Una empresa con millonarias pérdidas y que no genera ninguna utilidad, se la pasan al Estado, le pagan por sobre muchas veces el precio del mercado con los impuestos. Él se da feliz y el gobierno está también feliz porque adquiere más poder y el estatismo crece y crece. Lo que están viendo aquí es una excusa barata para poder pasar a controlar y expropiar distintas empresas para beneficiar también a corporativistas que después les da lo mismo porque hicieron el negocio del año y se van. Y de esa manera aumenta y aumenta el estatismo. Y se lo van a justificar con que es por la crisis, no, que esto es por el bien nacional. Pero en el pasado, cuando había sistemas más bien de libre mercado en el siglo XIX y comienzos del siglo XX, también hubo crisis, también hubo pandemias bastante grandes, como es la gripe española. Y lo que ocurrió en esos casos es que se dejaba quebrar a las empresas que tenían pérdidas, porque ese es el ciclo natural del mercado. Las empresas no son permanentes, están para que surjan y para que eventualmente caigan de manera natural. Y cuando ocurría eso, se dividía el mercado, surgían más pymes en numerosos rubros, surgía más competencia, y lo que terminaba ocurriendo también es que de esa manera el Estado no gastaba ni un solo peso y miren paradójicamente siempre las pandemias y las crisis que ocurrieron en el siglo XIX y comienzos del siglo XX digamos que duraron menos que las que han ocurrido mientras más interviene el Estado. Porque la gente siempre siente la necesidad de que el Estado tiene que intervenir directamente porque hay una sensación de pánico ante una crisis y el Estado por temas políticos empieza a intervenir. Pero muchas veces sus intervenciones terminan causando más daño del que causan un bien. Esto muchos lo van a aplaudir en un momento, pero pueden dar cuenta, o puede que muchos no se den cuenta de cómo simplemente se enriqueció unos ciertos corporativistas, se aumentó el poder del Estado y progresivamente se va justificando mayor control sobre la población por parte de los políticos. Pero bueno, el camino que estamos siguiendo es muy similar a lo que se hizo en la década de los 30 y los 40, donde también hubo esa lógica que no tuvo resultados positivos, sino que más bien negativos, pero bueno, a los humanos nos gusta repetir nuestros errores del pasado. Veamos cómo se desarrolla esta situación, me parece completamente negativo porque
se está pasando a controlar por parte del Estado más ámbitos de la vida de las personas, se está financiando esto con el dinero de la población común y corriente para beneficio de los políticos y los corporativistas, y en la práctica se ha estado embaucando y engañando a la población común y corriente. Lamentable, pero bueno, son los tiempos en los que vivimos.